Muchísimas gracias a Sergio Rodríguez por ese reportaje muy interesante. El tema, y como mencionábamos días anteriores, este tema del género, de la sexualidad, tiene que ser temas que definitivamente se tienen que discutir en nuestra sociedad y tenemos que comenzar a abandonar pensamientos antiguos. Nosotros vamos a cambiar completamente de tema para el día de hoy en Enfoque, pues vamos a hablar acerca del trasplante de órganos acá en Nicaragua. Anteriormente mencionaba que en el 2009 hubo un caso muy lamentable de un joven de 23 años que era carpintero que donó un riñón. Donó porque fue lo que en teoría dijeron, pero en realidad el joven lo que hizo fue venderlo a un extranjero. ¿Qué fue lo que ocurrió? El joven lo donó en el hospital militar y a las 2 horas de que el órgano fue extraído de su cuerpo murió desangrado. Igualmente con el extranjero que recibió el riñón murió al tiempo. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de la ley que se realizó después de este hecho. Y para hablarnos sobre este tema se encuentra conmigo el diputado Carlos Emilio López. Muy buenos días, diputado. Buen día, Frida. Un placer. Con usted. Ya teníamos rato de no tenerlo por aquí. Varios días, pero aquí estamos de regreso para compartir con la ciudadanía. Así es. Y este tema que es tan importante y tan interesante. Me gustaría que comenzáramos hablando sobre esta ley. ¿Cómo no? La ley de donación y trasplante de órganos, tejidos y células humanas fue aprobada el 9 de octubre del año 2013 por la Asamblea Nacional y fue publicada en la Gaceta el 31 de octubre de ese mismo año, entrando en vigencia a partir del momento de su publicación en el Diario Oficial. Hay que mencionar que esta ley fue presentada, la iniciativa de ley, por el diputado Jacinto Suárez. Digo esto porque honor a quien honor merece. Él fue el proyectista de esta ley, presentada a primera secretaría y luego siguió todo el proceso de formación. La instancia parlamentaria que se encargó de su dictamen fue la Comisión de Salud. Y esta comisión, en su proceso de construcción de dictamen, consultó a diferentes organizaciones e instituciones, tanto del Estado como de la sociedad, por supuesto al Ministerio de Salud y otras entidades de gobierno relacionadas con el tema, a organizaciones, a universidades, a asociaciones de personas que tienen enfermedades crónicas, de tal manera que esta ley fue bastante consensuada. También se escucharon criterios de especialistas en temas de trasplantes, en temas de procedimientos quirúrgicos especializados en este campo. Así que es una ley que tiene un criterio jurídico, porque también se estudió los tratados internacionales, los documentos rectores en este campo, se estudió la Constitución, las leyes secundarias en esta materia y los criterios sociales y científicos en el campo. Y justo sobre eso quería preguntarle acerca de los criterios o cómo esta ley ha trabajado. Cuando yo estuve leyendo qué fue lo que ocurrió con este muchacho, a mí me impresionó mucho la expresión que él dijo cuando el médico que iba a hacer el trasplante, que iba a extraer el riñón, le preguntó ¿por qué está donando? Que en todo caso debería de ser un acto humanitario, y él simplemente le dijo es que la cosa está difícil, el dinero está escaso y yo necesito trabajo. El médico fue así como que ¿qué pasó aquí? O sea, debería de ser así como que porque yo siento de que es lo correcto, porque voy a ayudar a alguien más, qué sé yo, cualquier razón humanitaria. Pero aquí preguntarle, ¿qué era lo que tenía que hacer el médico hablando de lo ético, que el trasplante? Yo quisiera poner en contexto la ley y decir las razones del por qué se aprobó. Exactamente. Además del caso que mencionaste, las razones de orden estructural. En América Latina, todos los países cuentan con una ley en esta materia, es decir, una ley que regule la donación y el trasplante de órganos, de tejidos y de células humanas. Entonces era necesario que Nicaragua se pusiera a tono con la región y disponer nosotros también de un cuerpo de ley que regulara este tema tan complicado. En segundo lugar, está comprobado clínica y científicamente que el trasplante de órganos, de tejidos y de células humanas contribuye a prolongar la vida, contribuye a salvaguardar la vida, y en ese sentido era necesario una ley en este tema. Y en tercer lugar, garantizar que esta actividad científica se desarrollara con un marco legal, ya que anteriormente, como vos señalabas en el caso, no existía un cuerpo jurídico que regulara con precisión esta actividad, que regulara la donación, que regulara la extracción, que estableciera un procedimiento tanto científico, clínico, administrativo, no existía. Habían leyes
que tenían algunos aspectos, pero estaban dispersas. Entonces, la ley vino a unificar los criterios y a definir un procedimiento estable. También otro criterio del por qué se creó esta ley, ligado a la anterior, es que le iba a dar confianza a los actores, a los médicos, a todas las personas que participan en el proceso, de tal manera que se creaba un marco jurídico para dar seguridad legal al desarrollo de esta actividad. Esta ley, mencionábamos, tiene un conjunto de fundamentos de instrumentos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de tratados de derechos humanos, es decir, se consideró todo el marco jurídico internacional en este tema para poderlo construir. Y algunos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud fueron claves en la estructuración del contenido de la ley. Uno de esos lineamientos es que la donación tiene que ser gratuita. No puede haber compra, venta en la donación de un órgano, de un tejido. Es más, la ley persigue que Nicaragua esté libre de lo que se conoce como el turismo de trasplante. O sea, el mercado de órganos es muy común en distintas zonas del mundo. Por ejemplo, en este mercado cruel, en este mercado inhumano, vale hasta 40.000, 30.000, 50.000 dólares un riñón, un pulmón. Hasta muchas veces se oferta en el internet este tipo de comercio. Entonces, la ley viene a proteger a Nicaragua para que estemos libres de ese mercado inhumano que es el tráfico de personas y particularmente el tráfico de órganos. Esta ley crea un dique, un muro, para que en el sistema de salud de Nicaragua no exista tal cosa inhumana. Diputado, algo que usted mencionaba, la Organización Mundial de la Salud, ellos mismos dicen que al menos un 10% del trasplante de órganos alrededor de todo el mundo tienen que ver con el mercado ilegal. Estamos hablando del tráfico que usted ya mencionaba. En el caso de Nicaragua, desde que se realizó esta ley hasta la fecha de 2015, donde estamos ahora, ¿cómo ha sido la aplicación o qué acciones se han tomado para evitar este tema del trasplante ilegal? Debo decir que en Nicaragua, según datos del Ministerio de Salud, el primer trasplante se realizó en el año 2000. Y de esa fecha en adelante, el promedio de trasplantes ha sido de entre 2 y 5 trasplantes por año, fundamentalmente de trasplante de riñón. Entonces, esta ley vino a establecer un conjunto de disposiciones para regular la donación, la obtención de personas vivas o de cadáveres, que son las dos fuentes que se puede obtener un órgano, y regular todo el procedimiento del trasplante. Y este trasplante tiene que ser con fines terapéuticos, es decir, con fines de garantizar la vida, de sostener la vida, y también puede desarrollarse con fines de investigación o con fines de educación, lo que tiene que ver con la extracción del órgano. Entonces, esos aspectos también son regulados taxativa y claramente en la ley. Exacto, diputado, se nos está agotando el tiempo, ya realmente se nos quedamos sin tiempo. Este tipo de temas definitivamente necesitan mucha más profundización y me gustaría que tal vez en otra ocasión pudiésemos realizar otra entrevista justo con este tema que es tan delicado y muy interesante, se habla muy poco, pero también existen muchas curiosidades que nos gustaría saber. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en el segmento de Enfoque. Nosotros con toda esta información vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero ya regresamos con mucho más acá en Primera Hora.